Ya, perfecto. Entonces, ya siendo las 6:32, vamos a comenzar la charla. Ahí, como decía el Max por el chat, le pedimos que durante la presentación mantengan su micrófono en silencio, por favor, y las preguntas las pueden ir haciendo en el chat, ¿ya? Con respecto a lo que vaya a presentar el profesor, como también cualquier otra consulta relacionada, como nos acaba de decir el profe, como aprovechando de que él está haciendo clases afuera o cualquier otro tema que él haya podido investigar y sea de utilidad para todos nosotros. Entonces hoy día el profesor Claudio nos va a hablar sobre sesgo en estimaciones de lluvia extrema bueno, como a lo mejor todos o muchos de acá saben, él es ingeniero civil de la Universidad de Concepción, tiene un máster en la Universidad de Colorado State y un PhD o como él decía, ABA, ABP, ¿cómo era? Ah, no, ese no está ahí, pues el ABD. Ah, no está, ya, la Ese ABD es en claro, hidrología. en hidrología y también un PhD en ecología en la Universidad de Montana. Hoy en día es profesor asociado en la Universidad de Memphis y bueno, ahora le doy el paso al profesor para que pueda compartir su presentación. Y bueno, como les decía, ahora va a partir y las preguntas las pueden ir haciendo por mientras en el chat y al final las podemos leer. Adelante, profe. Perfecto. A ver, ¿me deja esta cosa compartir o no me deja compartir? Parece que alguien tiene que dejar de compartir allá, ¿o no? Se ve lo que usted está compartiendo, ¿eh? Sin ningún problema. Ah, ya. Perfecto. Solo que no está agrandado. Ahí está. Y ahora probablemente tengo que cambiarlo de lado. Ahí ¿No? estamos ¿Está bien? Está perfecto. estoy en el modo presentación aquí. Sí. Perfecto. Bueno, muchas gracias a esta red de profesionales jóvenes de la ingeniería hidráulica y en particular a Marcelo por contactarme e invitarme a dar esta presentación. Ya. Y el tema que quiero conversarles hoy tiene que ver con lluvia extrema y cómo podemos tratar de estimar unos sesgos que siempre son negativos, son subestimaciones las que incurrimos típicamente por diversos motivos. Voy a tocar 4 de esos motivos, pero voy a dedicarme particularmente a 2 y de esos 2 en particular hay uno que le voy a hincar el diente en mayor detalle. Después de, como siempre hablo demasiado, nunca tengo tiempo de agradecer, así que quise poner los agradecimientos al comienzo. Aquí hay una serie de memoristas, partiendo con Jimena Soto, bueno, ella empezó conmigo el 2013, tituló el 2004, Marcelo Cid, Daniel Cárdenas, Constanza Riquelme, Andrés Burboa, todos ellos trabajaron en temas que tienen que ver con esto y algunos de sus resultados, en algunos casos en forma explícita y en otros casos no, están incorporados en esta charla. Después tengo 2 estudiantes de magíster aquí en la U de Memphis, Patricio Muñoz Proboste, que está asistiendo aquí a la charla, que es chileno, el 2018, y luego una chica nepalí que acaba de titularse hace un mes, Apeksha, quienes también trabajaron en temas que tienen que ver con esto. 3 colaboradores que han ayudado, partiendo por el final, Antoine Bozonnet, es un chico francés que estudia ingeniería civil y, bueno, del agua en realidad, que estuvo haciendo una práctica en la Universidad de Concepción cuando yo estaba con estos temas y ayudó mucho a algunos de mis memoristas y al proyecto que yo tenía. Seba Moraga no hizo una tesis, no fue memorista mío en este tema, hizo otro tema, pero ayudó también muchísimo con el proyecto FONDEF y con algunos de los resultados. Y finalmente mi amigo y colega Peter Molnar en Zurich. Tengo que agradecer el único financiamiento que lograba para este tema fue un FONDEF IDEA que permitió algunos avances que voy a presentar y finalmente los datos aquí provienen de 3 fuentes. Todos los datos chilenos provienen de la Dirección Meteorológica de Chile y después vamos a tener resultados que son con datos suizos y después al final con datos de Alemania. El temario, voy a dar la motivación, la primera es la motivación como oficial, digamos, por qué realmente estamos haciendo esto, pero también va a haber una motivación de por qué yo me metí a esto, que es una motivación muy distinta, por supuesto, a la oficial. Y aquí tengo que dejar en claro que realmente lo que estoy presentando aquí es 17 o 18 años de trabajo en este tema, algunas veces interrumpido, cuando me vine a hacer el doctorado, cuando nadie en Chile quería financiar esto, porque parece que todavía a nadie le interesa realmente este tema, aunque voy a tratar de dejarlos a todos bien despeinados de por qué tendría que interesarle. Pero es bien autorreferente, aquí no hay muchas citas externas porque no estoy haciendo una revisión del estado del arte de un tema en general, sino que estoy principalmente presentando lo que yo llevo 17, 18 años haciendo.
Vamos a presentar los dos mecanismos principales que yo encontré que causaban subestimación en el caso chileno. Voy a presentar también lo que hizo Andrés Burboa, de cómo podríamos lograr mejores curvas IDF, valores IDF para Chile con un software que él desarrolló en su tesis de magíster. Voy a presentar resultados muy parecidos a los chilenos, con la misma metodología, pero con datos mejores de Suiza, para validar básicamente que lo que encontramos en Chile es real. Y luego al final voy a discutir, bueno, cómo tomamos en cuenta como ingeniero estas subestimaciones, y eso se hace con esos factores de corrección de Hirschfeld, que les voy a llamar yo SAF, es una palabra inglesa, ya la voy a definir. Y después al final me voy a referir a la variabilidad que tienen estos factores de corrección de la precipitación. La motivación oficial, bueno, todos sabemos que cuando diseñamos a escala relativamente pequeña, esto no es para ríos grandes que típicamente ya tienen datos hidrológicos, esto cuando estamos en sistemas urbanos, en cuencas pequeñas, necesitamos un diseño y no tenemos datos de caudal, por lo tanto requerimos una lluvia de diseño. Y muchas veces esa lluvia de diseño es para duraciones relativamente cortas, desde unos pocos minutos, digamos, a unas pocas horas. Y también muchas veces en ese ámbito el periodo de retorno es un periodo de retorno relativamente frecuente. No es como un puente, 300 años, 200 años, sino que típicamente son, si es un, ¿no es cierto?, drenaje urbano, la escala del barrio podrán ser 2 años, 3 años, 5 años, 10 años, si ya es una calle principal, tal vez 25, pero no mucho más que eso. Y evidentemente la forma en que hacemos eso es con valores intensidad, duración, frecuencia o precipitación, duración, frecuencia. Yo típicamente prefiero los valores en altura de lluvia, prefiero los valores PDF, pero mucha gente usa las intensidades. Ahora, muy brevemente recordar que tormentas de diseño típicamente hay 3 casos, y estos casos dependen del modelo que yo necesito utilizar y a su vez del resultado que yo espero. Si tengo una cuenca pequeña y solo me interesa un caudal máximo, entonces típicamente voy a usar algo parecido a la fórmula racional, y en ese caso el dietograma va a ser uniforme y constante como se muestra en esa imagen arriba. Voy a asumir un bloque de lluvia y eso va a ser un valor tomado directamente de las curvas IDF o bien extrapolado, si es que sea interpolado de los valores IDF si me dan los valores. Cuando tengo una cuenca chica o bien tal vez intermedia, pero además necesito tener un hidrograma de diseño porque hay almacenamiento involucrado, en ese caso, típicamente voy a seguir asumiendo que la lluvia es uniforme espacialmente. Voy a asumir que empieza la lluvia en el mismo momento en todas partes, termina en el mismo momento y llueve lo mismo en todas partes, pero no voy a asumir que sea constante. Le voy a dar una distribución temporal. Típicamente esa distribución temporal hay distintos modelos, pero lo que se usa es un dietograma de bloques alternos escalonados como el que se muestra ahí, es uno de los tantos ejemplos. Cuando ya tengo cuenca tal vez más grande, típicamente el supuesto de que la lluvia es uniforme en el espacio se cae. En ese caso, ya no me sirve asumir que la lluvia es uniforme, no es ni uniforme ni constante en el tiempo, y ahí hay pocas cosas que podemos hacer respecto a una tormenta de diseño. Típicamente ahí una cosa que uno podría hacer es usar una tormenta histórica y luego, ¿no es cierto?, hacerla mover transponerla, hacerla mover sobre la cuenca de distintas maneras, pero eso por supuesto requiere datos distribuidos espacialmente que en Chile no los tenemos. De estos 3 casos, los 2 primeros requieren disponer de valores intensidad, duración, frecuencia o de valores precipitación, duración, frecuencia. ¿Cómo obtenemos esos valores? Bueno, esto es parte de cualquier libro de hidrología, aunque igual hay errores en los libros y en los procedimientos. Pero recuerden, estoy hablando de duraciones relativamente cortas, 30 minutos, 1 hora, 2 horas. Estoy hablando de eventos relativamente frecuentes. No estoy hablando de periodo de retorno 300 años. ¿Okay? Bueno, lo primero que es importante entender es que hay que usar análisis de duración parcial, lo que se conoce en Inglaterra como Peak Over Threshold, POT. Porque cuando yo estimo el valor usando duración parcial, puedo encontrar resultados que difieran bastante de lo que hago cuando uso máximos anuales. Y esto simplemente porque cuando yo ocupo los máximos anuales, en un cierto año pueden haber varios eventos importantes, pero el segundo más grande, el tercero más grande, el cuarto más grande del año nunca queda reflejado, por supuesto, en una tabla de máximos anuales. Solamente hay un valor por año que es el máximo. ¿Okay? El análisis de frecuencia con máximos anuales en los hechos, en los países que saben más de esto, en Inglaterra, por ejemplo, en los manuales de ellos, solo se permite usarlo para periodos de retorno mayor a 10 años. ¿Ya?
Y esta es la primera fuente común de subestimación para este tipo de eventos. Cuando usted calcula algo para 2 años, para 3 años, para 4 años y usa máximos anuales, está subestimando. Por favor, si pueden bloquear sus micrófonos, que me llega todo tipo de ruido de vuelta aquí. Gracias. ¿Ya? También es un problema de mala estimación, porque cuando ustedes ocupan máximos anuales para periodos de retorno frecuentes, año y medio, 2 años y medio, los errores son tremendos. ¿Ok? Así que ese es un tema. Esta diferencia, todo esto, no surge de los datos originales. Los datos originales que tenemos para hacer el análisis, datos de lluvia, en este caso, o datos de caudal. Tengo un ejemplo aquí con caudal porque es lo que tenía. Los datos son los mismos. Lo que pasa es que nosotros submuestreamos ese registro de maneras distintas. Cuando usamos máximos anuales, sacamos solamente un valor por año, el máximo de ese año, sin importar qué tan rasca sea ese máximo. Y tampoco sin importar cuántos otros eventos grandes pudieron ocurrir en ese año. Aquí hay un ejemplo, esto es para caudales, insisto, este es el río Biobío en Rucalhue. Hay 7 años de datos y se ve que ahí están los 7 máximos anuales individualizados y en esos 7 años, 6 de esos 7 años, el máximo anual estuvo por sobre 2.300 metros cúbicos. Por lo tanto, uno diría, bueno, en promedio esto ocurre una vez cada 1,2 años. Esto ocurre 6 veces en 7 años. En una serie de duración parcial, sin embargo, yo extraigo todos los valores por sobre el umbral de interés. En este ejemplo que estoy dando, el umbral de interés son 2.300 metros cúbicos por segundo. Típicamente escojo un umbral de manera de tener entre 3 y 5 valores por año en promedio. El en promedio es muy importante. Aquí no estoy sacando los 2 máximos anuales, los 3 máximos anuales. Si tengo 30 años, estoy sacando, por ejemplo, los 90 valores más grandes en esos 30 años. Algunos años van a tener 8 valores, van a haber años que no van a contribuir. Aquí está el mismo ejemplo. Tengo el mismo umbral de 2.300 y ahí están individualizados los 17 eventos que hubo en esos 7 años sobre 2.300. Por lo tanto, 2.300 cubos por segundo no ocurre una vez cada 1,2 años en promedio. Realmente ocurre 3 veces más. Ocurre cada 0,4 años en promedio cuando yo uso análisis de duración parcial. ¿Ya? Si ustedes dan vuelta a esto, aquí estoy fijando el umbral y estoy viendo cuál es la recurrencia real. Ustedes subestiman al usar máximos anuales. Me voy a saltar esto, lo pueden leer si quieren, pero es una discusión un poco estadística que tiene que ver con análisis de frecuencia y explico las diferencias en 2 transparencias entre usar máximos anuales y usar duración parcial. ¿Okay? Pero la cosa que importa aquí está al final, no debe usarse jamás máximos anuales para periodos de retorno menores a 5 años. Nunca, renunca. ¿Ok? Por otra parte, cuando se usa duración parcial, ¿ya? Eso es lo que hay que usar cada vez que uno está con periodos de retorno, digamos, menores a 10 años. Tiene una ventaja más grande la duración parcial, es que tiene más datos también, con lo cual el ajuste de la distribución es típicamente mucho mejor. Además, la distribución tiene solamente una cola, como se muestra ahí. La única desventaja es que es más trabajo. Requiere más pega hacer un análisis de duración parcial. Bueno, cuando hago análisis de duración parcial, tal como mostré con los caudales, tengo que individualizar todos los eventos independientes. Eso significa, por ejemplo, que tengo 30 años de datos, a lo mejor esos 30 años hubo 1.148 eventos de lluvia independientes. Voy a tener que buscar los valores máximos para cada uno de esos 1.148 eventos. ¿Ya? Ahora, aquí es muy importante que los eventos sean independientes entre sí. Por ejemplo, en el caso de las crecidas, no puedo tener una crecida que empieza a subir. No sé si esta cosa me va a dejar rayar aquí encima, sí. No puedo tener un hidrograma que empiece a crecer, digamos, tengo un máximo y después baja y después tengo otro, ¿no es cierto?, que está ahí encimita y decir, aquí hay un evento y aquí hay otro evento. No, pues el mismo evento nunca alcanzó a bajar realmente. En este caso, este sería el máximo y este no sería un máximo porque no son independientes entre sí. ¿Cómo sé yo si son independientes? Típicamente tengo que exigir un cierto tiempo mínimo entre los dos eventos. ¿Ya? Ese tiempo mínimo es lo que se llama en inglés Minimum Inter-Event Time, el MIT, y aquí se muestra para el caso de la lluvia. Esto es del trabajo de Patricio. En este caso, nosotros usamos 3 horas. Aquí está lloviendo, estos son pulsos de 10 minutos de lluvia. Aquí para llover tenemos un periodo seco, pero ustedes ven que la duración de este periodo seco es menor que 3 horas.
Eso significa que yo asumo básicamente que esto es un solo evento, aunque haya un periodo seco entre medio, y cuando busco el máximo de este evento va a ser este. Este no es un máximo porque sigue siendo el mismo evento. Después de nuevo deja llover, pero aquí deja llover por cerca de 4 horas. Eso es mayor que el criterio que yo consideré. Por lo tanto, ahora ya tengo un evento independiente. ¿Ya? Esa es la noción. ¿Qué hago luego? Bueno, extraigo la lluvia máxima para cada evento independiente y tengo que hacerlo en tiempo continuo. ¿Ya? Aquí el número 2 es la segunda subestimación. Ya la voy a explicar un poco más adelante. Tengo que considerar cada tormenta. Si no busco en todas las tormentas, puedo tener un sesgo. Y lo otro es que idealmente yo requeriría datos continuos. Requeriría datos cada un minuto de lluvia. ¿Por qué? Porque cuando yo quiero saber cuánto llovió en la hora que más llovió, en la hora real en que más llovió es una hora entre las 10:43 con 27 segundos y las 11:43 con 27 segundos. Pero si usted me da datos de lluvia cada hora, y yo sé cuánto llueve de las 8 a las 9, o de las 9 a las 10, o de las 10 a las 11, yo no, obviamente no voy a poder tener esa otra información porque tengo datos fijos, datos totalizados. ¿Ya? Ese es el tercer problema, el que no tengo realmente datos continuos de lluvia. Y luego hago mi análisis de frecuencia. Tomo todos los valores, los ordeno en orden decreciente, selecciono según el umbral que yo escoja los X más grandes y luego hago análisis de frecuencia y luego obtengo mis valores de intensidad, duración, frecuencia o precipitación, duración, frecuencia. Este es el procedimiento correcto. ¿Ya? Cuando ustedes se meten aquí a Estados Unidos a diseñar y buscan los valores IDF que están online, el Atlas 14 del National Weather Service, ese es el procedimiento que tienen, además de otras cosas más complicadas, interpolación espacial entre las estaciones, etc. ¿Ya? En Chile, lamentablemente, no tenemos eso, tenemos otra cosa. Ahora, obviamente, cuando uno tiene registros digitales de datos, extraer estos máximos es un juego de niños. Bueno, no es un juego de niños, que son niños que tienen que saber programar en MATLAB, digamos, pero te toma los datos, los alimenta, ¿no es cierto? Tiene una cierta rutina, separa todos los eventos con ese tiempo seco mínimo, ¿no es cierto? Y después empieza a buscar máximo. Lamentablemente, hasta fines de los 70, comienzos de los 80 en los países desarrollados y en Chile hasta probablemente tal vez todavía, no habían registros digitales. La mayoría de las estaciones eran estaciones analógicas. ¿Ya? Ahí hay dos, a todo esto, pluviógrafos de cubetas basculantes. Ese es otro sesgo, ese es un cuarto sesgo, que muchas veces la gente, estos instrumentos son, estos son los mejores que hay, son Lambrecht, pero de todas maneras hay un sesgo negativo, miden menos de lo que debieran medir cuando la lluvia es muy intensa. Ahora, los suizos, por supuesto, que son buenos para hacer relojes, ellos corrigen y calibran estos instrumentos individualmente y los recalibran todos los años. Pero en muchas partes, yo he visto muchos proyectos de investigación en Chile y en muchas partes, la gente compra pluviógrafos de $200 de plástico, los pone ahí y cree que esos valores están buenos. Y ahí hay problema. Esa es otra fuente muy común de subestimación de la lluvia. Ahora, de las 4 cosas distintas que yo mencioné, la primera, usar máximos anuales en vez de duración parcial para periodos de retorno frecuente. Esa es una, no la voy a mencionar más. La segunda, que es la instrumental, aquí tampoco la voy a mencionar, me voy a quedar con las dos que quedan. Número 2, ¿qué pasa cuando no considero todas las tormentas? Cuando busco esos máximos, pero simplemente no tengo tiempo de mirar tantos eventos. ¿Y qué pasa cuando no cuento realmente con datos que sean continuos? Nunca los datos de lluvia realmente son continuos. ¿Ya? Y realmente el tercero aquí va a ser el enfoque principal. Ahí está un pluviograma para Carriel Sur, la estación meteorológica del aeropuerto de Concepción. Y ustedes ven que este es un pluviograma semanal, que es lo que típicamente se usa en Chile. Estos están siendo cambiados a todo esto a pluviógrafos digitales, pero créanme, el instrumento con este rollo de papel es un instrumento mucho más confiable y mucho más preciso que lo que están instalando hoy en día. Así que van a tener datos digitales que son fáciles de analizar, pero no quiero ni siquiera saber qué sesgos instrumentales van a haber por la calidad de esas estaciones. ¿Ok? Estas eran estaciones como reloj. ¿Ya? Ahora, además está decir, en la mayor parte del mundo, las estaciones que tienen 50, 60, 80, 100 años de datos de lluvia, la mayor parte de esos datos son rollos de esta forma. Y tenemos que extraer valores IDF con estos rollos, lo cual es una locura. Hay que mirar todos estos rollos y hay que ver dónde están los 5 minutos en que más llovió y cuánto llovió.
¿Dónde están los 10 minutos en que más llovió y cuánto llovió? Y hay que hacer eso para miles de eventos. ¿Okay? Así que muy complicado. ¿Por qué me metí en esto? Bueno, el año 2001, si mal no recuerdo, me conseguí datos en la estación Bellavista, que era una estación de la Universidad de Concepción que se discontinuó y luego para más embarrarla perdieron todos los rollos. Así que ya no están. Esta es una imagen referencial porque no hay, los perdieron. En esa estación habían 30 años de datos de lluvia para Concepción, de los cuales 24 años eran rollos de papel, pero diarios. En vez de ir de lunes a domingo, en alemán en el rollo anterior, ¿no es cierto? Estos van de las 8 a las 8 de la mañana el día siguiente. Por lo tanto, la resolución y la calidad de la información es mucho más alta. Esto los habíamos usado para otro alumno memorista mío, Jerry Branzini, para otro tipo de trabajo. Y cuando llegó Jimena a pedirme un tema, dice, bueno, ¿por qué no usamos estos datos? Y veamos qué otras cosas podemos hacer, porque se ve que son buenos datos. Y el instrumento también era muy bueno todo esto. Bueno, yo creo que cuando ella fue a hablar conmigo no esperaba que se iba a pasar un año sacando máximos de los pluviogramas, pero eso fue exactamente lo que le pasó, porque ella tuvo que hacer esa pega para 24 años de rollos diarios, 24 años en una estación. Imagínense cuando uno quiere hacer esto a la escala de un país entero. Y esto es lo que había en ese entonces para Concepción. Había el trabajo inicial en Chile, que es el de Varas y Sánchez, son las primeras curvas IDF para Chile. Luego habían valores actualizados del MOP el 2002, siguiendo la misma metodología de Varas y Sánchez, y habían otras dos memorias de título, Celis y Ruiz. ¿Ya? Básicamente aquí lo que faltaba era usar duración parcial, todo el mundo había usado máximos anuales, y también faltaba meterse en las duraciones más cortas y ver qué pasaba. Entonces nosotros dijimos, ya, hagamos una tesis en la cual tú vas a comparar máximos anuales con duración parcial, te vas a enfocar en duraciones cortas, ya que tenemos pluviogramas diarios, podemos saber cuánto llueve en los 5, en los 10 minutos en que más llueve, y vamos a comparar con los estudios anteriores. Ya, listo, se fue Jimena, desapareció un año sacando valores de los rollos. A todo esto, cuando luego sistematicé toda esta información, aparecieron un par de trabajos más después, que son los de Pizarro que están ahí, ¿ya? Pero sin grandes cambios. ¿Y cuáles fueron los resultados? Bueno, cuando se comparó máximos anuales con duración parcial, por ejemplo, duración 1 hora. Esto aquí es 1 hora. Y ustedes ven que este es el valor con máximos anuales. Máximos anuales dice 50, duración parcial dice 57. ¿Ya? Eso es para un periodo de retorno relativamente corto. Cuando nos vamos a un periodo de retorno más alto, los valores básicamente son los mismos. Por lo tanto, aquí no hubo ninguna novedad. Para eventos frecuentes encontramos una diferencia apreciable, pero esa diferencia rápidamente disminuía con el periodo de retorno y para periodos de retorno más allá de 5 o 10 años ya no había realmente diferencia. Y después cuando tratábamos de convertir, porque hay un procedimiento medio trucho con un supuesto teórico, que es asumir un proceso tipo Poisson, cuando tratamos de convertir los periodos de retorno obtenidos con máximos anuales en los periodos de retorno obtenidos con duración parcial, que se llaman periodo, o sea, intervalo promedio de recurrencia, en las iniciales inglesas sería Average Recurrence Interval, ARI. Al final los datos eran totalmente los mismos. Por tanto, no había un efecto. Esto simplemente es sorpresivo, no es palabra, estoy hablando en inglés ya, sorprendente. Esto fue lo sorprendente. Valores IDF en Concepción para periodo de retorno 10 años. Aquí está el trabajo original de Varas y Sánchez. Esto es para 1 hora. Varas y Sánchez dicen, mire, en Concepción, en la hora en que más llueve, en promedio una vez cada 10 años, caen, si mal no recuerdo, 22,4 milímetros. Bueno, es una intensidad de 22,4 milímetros por hora, pero como la duración no es 1 hora, es la misma lámina de agua. Cuando se rehizo esto con más datos, el MOP acá encontró 19 y tanto, digamos 19,5 milímetros. En Concepción, en la hora en que más llueve, en promedio una vez cada 10 años, caen 19,5. Según nosotros, caen 35,4 milímetros en la hora en que más llueve una vez cada 10 años, que es inmensamente superior a 19,5. Cuando nos vamos a un periodo de retorno más alto, 50 años, obtenemos las mismas diferencias nuevamente. Aquí está Varas y Sánchez, dice 30, una vez cada 50 años ahora. El MOP dice 26, nosotros decimos no, 46.
¿por qué estas diferencias tan increíbles entre los valores que se siguen usando, yo creo, hasta hoy en día para diseño en Chile versus los valores que encontramos nosotros? Y la voy a hacer cortita. Aquí tenemos la razón nosotros. ¿Ya? Y si en Chile cada vez que llueve se inunda todo, es por algún motivo, aunque estén bien diseñadas las cosas, es porque están bien diseñadas para valores IDF que están equivocados. Esta es una figura que vino después, en que agregué otros valores, incluyendo un estudio más reciente del MOP. Y nuevamente, esto es concepción, el periodo de retorno aquí son 100 años, ¿ya? 1 hora, la duración. El valor nuestro es este. Fíjense que hubo un memorista de la Universidad del Biobío antes, no, de la de Conce, que había encontrado incluso un valor más alto que nosotros. Nosotros estamos diciendo que 50, y tanto. Según el MOP, es 29. Bueno, según nosotros, el valor que el MOP te da para 100 años tiene un periodo de retorno de menos de 4. Por lo tanto, cuando tú diseñas, según el MOP, algo que va a fallar una vez cada 100 años, en los hechos va a fallar una vez cada 3,8, o sea, va a fallar 27 veces más de lo que debiera fallar. Así que si ustedes ven esas avenidas en Chile que se construyen bonitas, con, ¿no es cierto?, etcétera, con los arbolitos, la mediana entre medio y todo, y se inunda cada rato cada vez que llueve, aquí tienen la explicación, porque se inunda cada rato. Y todo esto están, y si alguien me pide esos trabajos, se los puedo hacer llegar sin ningún problema. ¿Cuáles son las dos razones que explican este sesgo? Bueno, la primera razón y la más importante tal vez es que como los pluviogramas chilenos son todos semanales, los datos fueron primero totalizados sobre periodos fijos de 1 hora y luego se extrajeron los máximos. O sea, nadie hizo lo que hizo Jimena de tomar una ventana de 1 hora y luego recorrer esas curvas interminablemente hasta encontrar dónde está la hora en que más llovió y cuánta agua cayó en la hora en que más llovió. Lo que hicieron primero fue tomar esos programas, ver cuánta lluvia se había acumulado a las 8 de la mañana, a las 9, a las 10, a las 11, a las 12 y luego hacer las diferencias. Con eso tú obtienes valores de la lluvia que son valores horarios y son valores fijos. Tú no sabes cuánto llueve en la hora en que más llueve, que tal vez fue entre las 9:23 con 18 segundos y las 10:23 con 18 segundos para un cierto evento. Tú tenías valor entre las 8 y las 9, entre las 9 y las 10, entre las 10 y las 11. Escoge uno de esos. ¿Ya? Ese es un efecto que está mostrado en esta figura por lo demás, ¿no es cierto?, que simplemente no funciona. Los bloques aquí son bloques cada 1 hora. Esto podría ser las 8, las 9, las 10, las 11, etcétera. Y acá lo que se muestra es 1 hora, pero 1 hora continua. Esta es una ventana que se desliza continuamente buscando dónde está la hora en que realmente más llovió. Las otras son ventanas fijas, son ventanas horarias, ¿ya? Evidentemente esto introduce sesgos. Y cuando tú quieres saber cuánto llueve, su duración es cada vez más corta, esos sesgos son cada vez peores. La segunda razón por la cual en Chile las curvas IDF están tan subestimadas es que la primera vez que se hizo esto, y esto no se hizo solamente en Chile, esto era una práctica común también en países europeos, para evitarse la tarea muy tediosa que hizo Jimena de buscar y extraer los máximos para miles de eventos en docenas de estaciones distintas, ¿qué hicieron? Bueno, cada año miraron los datos diarios, para cada estación de Chile se fueron a cada año y buscaron, por favor, si pueden silenciar sus micrófonos, gracias, y buscaron cuáles son los 4 o 5 días del año en que más llovió. Y una vez que tenían esos 4 o 5 días del año en que más llovió, ahí fueron al pluviograma y sacaron los máximos solamente para esos 4 o 5 tormentas. No revisaron las 60 o 70 tormentas que ocurren cada año típicamente en Concepción. Son demasiados máximos que buscar ahí con lupa. ¿Ok? Ahora, cuando uno hace esto sobre la base de la altura diaria, ¿cuál es el problema? Bueno, en Chile, por ejemplo, típicamente no hay tormentas convectivas. ¿Ya? Típicamente en Chile las tormentas se deben a frentes fríos o frentes cálidos. Ahora los frentes fríos duran menos, pero son más intensos. Cuando tú quieres saber realmente cuánto llueve en la hora en que más llueve en Concepción, típicamente esa hora en que más llueve ocurre en la mitad de un frente frío, pero ese frente dura 3 horas nomás. Por otra parte, los frentes cálidos pueden durar un día y medio, y típicamente la lluvia total caída en un frente cálido es más que la lluvia total caída en un frente frío. Pero en ese frente cálido en ningún momento la intensidad es muy alta.
Entonces, cuando tú buscas las 4 o 5 tormentas de cada año en que más agua cayó, te estás sesgando hacia frentes cálidos, pero para duraciones cortas, 1, 2, 3 horas, estáis dejando caer todos los frentes fríos que tenían una lluvia total que era menor y por ende no los consideraste, pero los máximos pasas duraciones están en ese tipo de eventos, no en los otros. Por lo tanto, eso es un sesgo que también es negativo. En concepción, la suma de estos dos efectos significa básicamente que los valores IDF para una hora están subestimados en promedio, según, a lo largo de los distintos periodos de retorno, está subestimado en un 44%, que es tremendo. En Santiago es menos, es 14% el sesgo total. No hay un efecto, ese efecto de no considerar todas las tormentas en Santiago como que no corre. El efecto de discretizar horario es 12%. En Puerto Montt, el efecto combinado de estos dos mecanismos es una subestimación de 25% en los valores IDF. Y más o menos mitimota, una mitad por totalizar los datos en forma horaria, la otra mitad por no considerar todas las tormentas. Ahora en Chile es complicado porque no hay datos digitales. Si queremos hacer curvas IDF en Chile, tenemos que usar esos rollos semanales y esos rollos semanales tienen problemas. Y aquí viene el trabajo de don Andrés Burboa, que recién lo logramos publicar a comienzos de este año, en el cual él desarrolló un programa para digitalizar básicamente los pluviogramas y extraer los valores automáticamente de ellos. Y este programa es excelente, no es porque sea mi alumno, pero simplemente este es un excelente trabajo. Y básicamente puede tomar, aunque sean pluviogramas sumamente complejos, con muchas subidas y bajadas, con lluvias muy intensas, es capaz de discriminar muy bien las líneas. También hay otro problema muchas veces en estos pluviogramas semanales. Ustedes ven aquí, empieza a llover, empieza a acumular agua y después aquí se llena. Estos son 10 milímetros, perdón, 10 centímetros de agua, 100 y se vacía. Pero al vaciarse, ustedes ven que la línea vuelve para atrás en el tiempo. Le llamamos nosotros un vaciamiento retrógrado. Esto es muy complicado de lidiar. Esto es simplemente una cosa del mecanismo. Debiera bajar y debiera bajar verticalmente. Pero en vez de bajar verticalmente, la pluma, por algún problema de adherencia con el papel, se va para atrás. Entonces el tiempo cambia. El programa que hizo Andrés es capaz de lidiar con todas estas cosas. Este sería básicamente el programa que habría que aplicar. La Dirección Meteorológica de Chile se supone que tiene este programa y también tiene el escáner que se compró con el proyecto FONDEF. Pero el problema es que la DMC realmente es una agencia de tiempo meteorológico para los vuelos de los aviones. No es una agencia de tiempo meteorológico para otras cosas que le interesa a la sociedad civil, así que ahí hay un problema. Cuando encontramos estos efectos, ya esto estamos hablando de 2014, 2015, yo quedé con la bala pasada, dije, chuta, estaré equivocando aquí, ¿qué estará pasando? Y lo que decidí hacer fue hacer exactamente el mismo análisis con exactamente la misma metodología, pero con datos de otra parte. Y también con datos digitales, por supuesto, para no tener que rompernos de nuevo la espalda sacando datos, ¿no es cierto?, de los pluviogramas. Y aquí me ayudó mucho Sebastián Moraga. ¿Y qué hicimos? Aplicamos exactamente las mismas metodologías que en Chile, pero esta vez usamos 52 estaciones en Suiza, cada una con 32 años de datos, los mismos 32 años de datos. Estos son datos cada 10 minutos, utilizando exactamente el mismo tipo de equipo que es el Lambrecht que mostré anteriormente, muy bien calibrado. Los suizos son como reloj. ¿Y qué hicimos? Bueno, no quiero entrar en el detalle, pero básicamente hicimos lo mismo. Tomamos los datos de 10 minutos y después nos hicimos los tontos. Oye, ¿qué tal si nos hubiesen dado datos cada 20 minutos? En vez de darnos entre las 8, las 8:10, las 8:10, las 8:20, si nos hubiesen dado, ¿qué pasa si nos hubiesen datos totalizados cada 30 minutos? Y por supuesto el caso chileno, ¿qué pasa si nos hubieran datos totalizados cada una hora? No sabemos cuánto llueve entre las 8:23 y las 9:23. Solo sabemos cuánto llueve entre las 8 y las 9, entre las 9 y las 10. Jugamos ese juego. También identificamos las 4 mayores tormentas anuales en cada lugar, en cada una de estas estaciones, ¿ya? De manera de generar también una estadística basada solamente en las 4 tormentas, y luego creamos nuestra serie de duración parcial, hicimos los análisis de frecuencia, etcétera. En este caso hicimos cuantiles empíricos, no hicimos análisis de frecuencia con ajuste de funciones probabilísticas. Asumimos, por supuesto, que los valores de 10 minutos eran los verdaderos, lo cual no es cierto, porque ya están ellos mismos, ya están agregados cada 10 minutos, ¿ya? Y después comparamos, pues, para ver cuál era el sesgo. Y aquí está el sesgo. Este es el sesgo promedio para las 52 estaciones, ¿ya? Y cuando se agrega sobre una hora, encontramos que en promedio básicamente entre 10
y 11% menos. ¿Ya? Ese es el efecto de totalizar, solamente el efecto de totalizar. Nuevamente aquí, pero en este caso estamos considerando el sesgo máximo. Aquí estoy mostrando la estación de las 52, la que tuvo el peor sesgo, y ustedes ven aquí que estamos ya en sesgos entre el 15 y el 23% negativo, solamente debido al hecho que me están dando un dato horario en vez de datos cada 10 minutos. Este es el efecto de usar solo las 4 tormentas máximas. Y ustedes ven que para duración de 1 hora puedo tener sesgo de hasta un 35% negativo. Y finalmente esta es la combinación. Nuevamente este es un promedio. Este es el promedio de las 52 estaciones de Suiza. ¿Qué es este sesgo? El valor correcto, IDF, para 1 hora, ¿ya? Comparado con el valor cuando yo uso datos horarios y solamente considero las 4 mayores tormentas cada año. Y ustedes ven que cuando comparo en el caso chileno, hay en un caso para periodo de retorno 5 años, subestimación de 25%, para periodo de retorno 1 año, que debiera ser realmente intervalo promedio de recurrencia, menos 43%, que casualmente es lo mismo que encontré en Concepción. Así que replicamos lo que se observa en Concepción, lo replicamos con datos de otro lugar, por lo tanto sabemos que estamos en lo correcto. Los resultados refrendan lo que encontramos en Chile. En estaciones individuales, sin embargo, la subestimación puede ser hasta 5,1 veces mayor que la subestimación promedio. ¿Ya? Y otra cosa importante es que estos son datos cada 10 minutos. Si hubiésemos usado datos realmente continuos, los sesgos serían aún mayores que los que estoy informando aquí. ¿Ya? Bueno, espero tenerlos más o menos claros de que lamentablemente los valores IDF oficiales en Chile están tremendamente subestimados debido a estos dos efectos. El efecto de las tormentas es un efecto que ya no ocurre en ninguna parte del mundo porque todo el mundo ahora usa datos digitales. Por lo tanto, nadie va a decir hoy miremos menos tormentas para no tener tanta gente trabajando buscando esos máximos en esos rollos de papel. Eso ya es historia en el resto del mundo. ¿Okay? Pero en Chile parece que seguimos haciendo el mismo procedimiento. Aquí estoy hablando solamente del sesgo número 3. Estoy hablando del sesgo cuando yo uso datos totalizados de lluvia. ¿Cómo corrijo eso? Bueno, se usan factores de corrección. Simplemente el típico a la chilena, pero esto a nivel mundial, el factor de corrección alfa, que en este caso se llama factor de ajuste por muestreo, Sampling Adjustment Factor, y de aquí en adelante yo les voy a decir SAF. Cada vez que digo los SAF, me refiero a los factores de corrección. ¿Qué hago con esos factores? Bueno, ese es un número. Simplemente usted calcula valores IDF con datos fijos, con datos obtenidos cada media hora, cada 1 hora, y cuando usted obtiene el valor lo multiplica por este 8 y eso le daría qué valor real IDF tendría usted si hubiese tenido datos continuos en el tiempo de lluvia, en vez de datos totalizados. Con mi alumno Patricio Muñoz Proboste hace 2 años, describimos sistemáticamente este sesgo y tratamos de entender de qué depende, ¿ya? Y buscamos las siguientes, nos enfocamos en depende del lugar, depende de la estación del año que estoy considerando, la estación fría versus la cálida, depende del tipo de lluvia, depende si es lluvia convectiva que se muestra aquí arriba o bien si es lluvia frontal o estratiforme. Y por supuesto, como todo lo que estoy presentando aquí, lo hicimos basándonos en datos. Ahora en la literatura hay 2 factores comunes de corrección que son tan famosos que tienen otro nombre. Se llaman factores de Hirschfeld, porque este caballero fue el primero que los propuso. El primero es el factor para convertir lluvia real, el máximo verdadero, en 60 minutos continuos, versus el máximo fijo cada 1 hora. ¿Ya? Y ese tiene un valor de 1,13, según la literatura. Y el segundo, que no es relevante para lo que yo estudio, es la razón entre el máximo diario, se me olvidó traducir diario aquí, y el máximo en 24 horas. 24 horas, por supuesto, es cuando voy moviendo la ventanita hora por hora. ¿Dónde están las 24 horas en que más llueve? El máximo diario, en cambio, es el máximo cuando me miden en un pluviógrafo totalizador. El pluviógrafo que una vez al día va un viejito, nos cierto, a las 8 de la mañana a ver cuánto llovió. Bueno, en ambos casos Hershey encontró 1,13. Cuando usted tiene datos horarios y quiere saber cuál es el máximo real de 60 minutos, multiplique por 1,3. Perfecto. Cuando se metió en la literatura Patricio, encontró que no hay una forma universalmente aceptada de calcular estas cosas. Hay
básicamente 3 grupos de, uno es evento por evento, en que básicamente van buscando por tormenta, van buscando el máximo fijo, lo comparan con el máximo, ¿no es cierto?, en tiempo corrido, en tiempo continuo, y luego hacen la razón. Hay un enfoque que es el de equiprobabilidad. En ese caso hay que hacer un análisis de frecuencia con los máximos y luego estos factores pasan a ser una razón. Básicamente, haga todo el análisis para los datos fijos y dígame cuánto vale su valor IDF. Después repita todo el análisis para los datos continuos en el tiempo. Va a encontrar unos valores mayores, por supuesto, porque esos no van a tener sesgo. Luego haga la razón entre esos dos y ese es el factor de corrección. Y finalmente hay unos teóricos, pero no valen nada. Nosotros recomendamos usar equiprobabilidad, pero es harta pega porque pucha que hay que hacer análisis de frecuencia. ¿Ya? Voy a analizar ahora el SAF de 1 hora a 60 minutos, que es el primero de esos dos SAF que encontró Mr. Hirschfield. Aquí está todo lo que hay en la literatura. Ustedes ven 1,137, 1,13, 1,13, 1,33, pero ese teórico está equivocado, 1,16, 1,15, 1,13, 1,13, 1,11. Por lo tanto, básicamente, ¿qué están diciendo? Cuando usted tiene valores obtenidos con datos fijos de 1 hora, tiene que multiplicar por 1,13 en promedio, que por si acaso es justamente el valor que encontramos para Santiago nosotros con, no me acuerdo si fue Constanza Riquelme o Daniel Cárdenas, pero uno de ellos dos en su memoria trabajó con los datos de Santiago y encontramos exactamente ese factor para este mismo, para el de 1 hora. Ahora, estos SAF se recomiendan sin miramiento alguno. Nadie se preocupa de qué lugar del mundo, ni del clima, ni de la lluvia, ni nada. Incluso hay un paper reciente que consideran miles de estaciones meteorológicas y después los ponen todos juntos para hacer una distribución estadística del valor del SAF, asumiendo que son todos iguales básicamente. Pero hay un par de autores que dijeron, ¿sabe qué más? Según el tipo de tormenta, aquí podría haber algo. Entonces lo que nosotros hicimos con Patricio fue básicamente explorar qué había. Usamos los mismos datos que presenté antes, 34 años ahora en vez de 32 porque ya había pasado el tiempo. Son datos cada 10 minutos en Suiza, 52 lugares. Y básicamente exploramos los efectos de la estacionalidad. Separamos una estación fría y una estación cálida, además de considerar todos los eventos. Separamos los eventos convectivos con los no convectivos, porque en Suiza las estaciones tienen datos de relámpago. Calculan los destellos, tienen en el tiempo ellos saben cuántos destellos y cuándo ocurre. Tanto cada vez que había una lluvia y habían destellos, convectivo, cuando no habían, no convectivo. Consideramos 14 duraciones distintas, totalizamos los datos sobre 6 periodos distintos. Esta razón de muestreo, sampling ratio, simplemente es la razón entre la duración de interés y el periodo de totalización. Por ejemplo, si a mí me dan datos de lluvia cada 30 minutos, tengo datos entre las 8 y las 8 y media, entre las 8 y media y las 9, y yo quiero saber cuál es el máximo para 60 minutos, esa es una razón de muestreo de 2, porque me están dando datos cada 30, yo quiero saber el máximo sobre 60. En el caso chileno, la razón de muestreo es 1. Me están dando datos horarios fijos y yo quiero saber cuánto llueve en la hora en que realmente más llueve. Esa sería una razón 1. Y después, bueno, hicimos lo mismo que habíamos hecho antes, pero con procedimiento un poco más avanzado. Sumamos los datos, nos hicimos los tontos. ¿Qué pasaría si me hubiesen dado datos cada 1 hora como hay en Chile? Ya, pues veamos qué pasa. La única diferencia es que ahora, cuando sumamos los datos, hicimos la totalización de todas las formas distintas en que se podía hacer. Cuando tú tienes datos cada 10 minutos y quieres tener datos fijos cada 1 hora, claro, puedes sumar de 9 a 10, de 10 a 11, de 11 a 12, pero también puedes sumar de 9 a 10 a 10 y de 10 a 11 y así sucesivamente. Y eso nos permitió básicamente explorar la variabilidad en cada lugar, en cada estación. Y luego me voy a saltar esto, repetimos exactamente los mismos procedimientos y estos son nuestros resultados. Aquí hay una de las estaciones. Me estoy enfocando al SAF de Hirschfield, ¿ok? 60 minutos a 1 hora, que es el mismo caso que tenemos en Chile que explica la mayor parte de la subestimación chilena. Y aquí estoy metiéndome solamente con un ARI de 2 años, periodo de retorno de 2 años, porque si no ya se meten, hay problemas de teoría de probabilidades, etc. Y ustedes ven que cuando veo la duración de 1 hora, según cómo yo haga la totalización, obtengo desde 1,171 hasta ese que es 1,105 o algo por el estilo. Por lo tanto, hay una variabilidad bastante notoria.
La estrellita, todo esto aquí, es el promedio de esos valores, o la mediana, no me acuerdo cuál de los dos. ¿Ya? Aquí están todas las estaciones. Y nuevamente me voy a enfocar en este caso, que es el de 60 minutos. Recuerden, esto es, si usted me da datos fijos, medido en un instrumento que entrega un valor por hora total, ¿por cuánto tengo que multiplicar esos datos para saber el máximo real en tiempo continuo? Y ustedes ven que los valores van acá desde 1.060 y tanto hasta acá 1.22. 1.068 probablemente hasta 1. No 22, 202. Por lo tanto, el rango, la variabilidad de estos factores es tremenda. Esto es Suiza, que es un país chico, todo esto. Suiza es más chico que la octava región. Ahora, en promedio, o en la mediana, aquí si vamos a la mediana, 1.12, 1.13, tal como en la literatura. ¿Okay? Y ustedes ven también que para las duraciones más cortas, pareciera ser que estos factores de corrección son más bajos. Se fijan que las curvas aquí, los valores se achican. Pero eso es el pecado original, porque recuerden que yo estoy haciendo esto con datos que ya están totalizados cada 10 minutos. Yo no tengo realmente los valores reales. No tengo datos cada 1 minuto. Aquí se muestra el efecto de la estación del año. Y ustedes ven que en la estación fría, es en azul, ¿cierto? Sería esta curva. Los valores son siempre menores que la estación cálida o la suma del año. Y eso es simplemente porque los eventos más intensos y donde hay mayores diferencias, que son los eventos convectivos, ocurren en verano. Y ustedes ven que esta diferencia es notoria. Aquí tenemos 1,080 y tanto, y aquí tenemos casi 1,12. ¿Okay? Por lo tanto, la corrección no debiera ser la misma, depende del tipo de evento. Lo mismo se observa cuando comparamos convectivos con no convectivos. Estos son los eventos frontales, los eventos no convectivos. Estas acá son las tormentas convectivas, las tormentas eléctricas, como diríamos en Chile, aunque en realidad no. ¿Ok? Y ustedes ven que nuevamente hay una diferencia bastante notoria en el comportamiento. Tratamos de explicar qué pasaba con el periodo de retorno y la verdad que el periodo de retorno no explica gran cosa. No pudimos ver un efecto claro. Según cada lugar obteníamos cosas distintas. Pero las conclusiones de este trabajo es, ¿sabe qué más? En promedio sí, lo que dice la literatura, eso multiplique por 1,13, muy cierto, pero la variabilidad es notoria de lugar a lugar, entre 1,04 y 1,22. Esto obviamente ya tiene relevancia ingenieril. Me estáis diciendo que en vez de 100 milímetros te llega a usar 122, eso te va a afectar tu diseño, ni lo dudes. ¿Okay? Ahora recuerden, los datos no son realmente continuos, son datos cada 10 minutos, con lo cual yo estoy subestimando la subestimación. ¿Okay? Los sesgos reales deberían ser mayores que esto, si me dieran valores cada 30 segundos, por ejemplo. En términos prácticos ingenieriles, si a ti te dan datos totalizados cada 15 o cada 30 minutos, estás en problemas. Vas a tener un sesgo notorio para tus duraciones más cortas. Vas a tener que usar un factor de corrección, vas a tener que multiplicar por algo. La subestimación depende del lugar. Esa noción de usa el promedio de 1,13, bueno, es mejor multiplicar por 1,13 que no multiplicar por Napo, como hicimos en Chile, pero depende de cada lugar. Tanto la estación del año como el tipo de evento afectan estos valores. Para periodos de retorno, digamos, sobre 20 años, ya la cosa se pone difícil de explicar, porque ya hay problemas de teoría probabilística, no hay suficientes datos, básicamente. Así que aquí, ¿a dónde llegamos con don Patricio? Bueno, este es un efecto real, es un efecto importante desde el punto de vista ingenieril y hay que tomarlo en cuenta. Y este es un trabajo muy reciente que terminó hace un mes recién esta chica de Nepal que hizo su máster conmigo acá en Memphis. Y aquí tratamos de resolver las dos preguntas que dejó abiertas Patricio. Okay. Una pregunta es que cuando hicimos esto para Suiza no vimos realmente una estructura espacial. A lo mejor Suiza es demasiado chico, no encontramos un patrón de comportamiento espacial. Y lo otro también es que quedamos siempre con la bala pasada. Bueno, el hecho que teníamos datos cada 10 minutos, ¿qué tanto sesgo, qué tanta subestimación ya nos metía ese hecho de tener datos cada 10 minutos? Bueno, miren lo que nos dio aquí el Servicio Meteorológico Alemán. Y disculpen, aquí se me acabó el tiempo, me fijé una cierta cantidad de horas para traducir esto y no alcancé, así que tengo aquí unas últimas transparencias que están en inglés. Usamos 809 estaciones de la red meteorológica de Alemania. Ahí están las 809 estaciones. Tienen resolución de 1 minuto y hay 10 años de datos.
Hay algunas que tienen más de 10 años y hay otras que tienen menos, ¿ok? Pero nosotros queríamos trabajar con los mismos 10 años para no meter la variabilidad de año a año. Que no queríamos meter variabilidad interanual, no, es que usaste un periodo más húmedo, no. Así que los mismos 10 años en 809 lugares. La distancia promedio entre estas estaciones son 14 kilómetros y medio. La distancia máxima absoluta entre dos estaciones son 49 kilómetros, que son muy cercanas entre sí. Y aquí ya hay un montón, hicimos de nuevo lo mismo, por supuesto, sumamos esos valores, los sumamos cada 2, cada 5, cada 10, etcétera, y después hicimos un análisis de frecuencia, comparamos, pero aquí hay tres tipos aquí de factores de ajuste. Los factores de ajuste individuales es eso mismo, significa que en una cierta estación, para una cierta combinación de duración y periodo de totalización, ¿ya? Yo encontré esa razón. En esa misma estación, si yo hubiese agregado cada 10 minutos, pero partiendo después, me habría dado otra. Esos son los individuales. Esos son, por supuesto, los que muestran la mayor variabilidad. Los SAF promedio son los promedios para una cierta estación para la duración de interés. En ese caso, simplemente estamos resolviendo, por ejemplo, hoy en promedio en este lugar, cuando quieres saber por cuánto tienes que multiplicar la lluvia horaria para obtener tu lluvia de 60 minutos, tu lluvia continua, ¿ya? Ahí tienes un solo valor, que es el promedio, ¿no es cierto?, sobre todas las maneras de totalizar. Y finalmente el SAF global es el factor de corrección promediando las 809 estaciones para cada duración y cada periodo de totalización. Y cuando vemos los valores globales, son un poco más altos. Bueno, para una hora, 1,13, lo mismo que dice Hirschfield, pero cuando vamos a duraciones 30 minutos, 20 minutos, aquí tenemos 15, 1,15, 1,15, 1,14. Para 5 minutos es más bajo. Espero que ya se estén todos dando cuenta por qué. Cuando trato de saber cuánto llueve en los 5 minutos que más llueve con datos cada 1 minuto, esos datos ya no son suficientemente continuos, ¿correcto? Si tú quieres saber realmente cuánto llueve en los 5 minutos en que más llueve, ya necesitáis datos cada 30 segundos o cada 15 segundos o cada 10 segundos que no existen por lo demás, ¿ya? Estoy bien con el tiempo, milagrosamente. Aquí está el rango total. Aquí hay 809 estaciones distintas. Esto es una hora. Este es el SAF de Chile. Este es el caso chileno. Y ustedes ven que el valor más alto aquí, en una de esas estaciones, 1,37. Y el valor más bajo, en un caso, 1,00. No hubo que multiplicar. Ese es el rango de variabilidad que tienen esta cosa. Por lo tanto, es altamente variable. ¿Ya? Aquí al lado, nuevamente para una hora, cuando veo el promedio, 1,13, tal como indica la literatura. Y aquí está el máximo, el que acabo de mostrar acá de 1,37, y aquí está el mínimo. Estos son las medias ahora. Ahora tengo las 809 estaciones, ya, pero tengo un valor por estación. No estoy considerando todas las formas distintas en que puedo totalizar el tiempo, ¿ya? La lluvia en realidad. Y cuando hago eso, evidentemente disminuye la variabilidad porque estos son promedios. En este caso tengo entre 1,19 y 1,06. Ese es el rango básicamente por el cual yo tendría que corregir los valores para el caso chileno de los datos horarios fijos. Recuerden a todo esto que hay una alternativa, ¿no es cierto? La alternativa sería digitalizar todos esos rollos de papel y volver a hacer el análisis de curvas IDF en Chile, utilizando el software, ¿no es cierto?, que desarrolló Andrés, extraer todos los valores y volver a hacer todo esto como Dios manda desde la partida. Pero si quieren usar los valores actuales, recuerden que tienen dos pecados. Tienen este sesgo y además tienen el otro sesgo debido a no haber considerado todas las tormentas desde la partida, que ya no lo estoy mencionando. Aquí están los resultados finales. Aquí está la razón de muestreo. Recuerden, esto es 1. ¿Qué significa una razón de muestreo de 1? Significa, dígame cuánto llueve en los 20 minutos en que más llueve, con datos totalizados cada 20 minutos. O bien dígame cuánto llueve en los 60 minutos que más llueve, con datos totalizados cada una hora. Significa que las dos variables son igual. Una razón de muestreo de 2, ya los datos están apretaditos y ustedes ven que el factor de corrección ya disminuye a 1,04 solamente. ¿Qué es lo que es una razón de muestreo de 2?
Significa, dígame cuánto llueve en la hora en que más llueve con datos totalizados cada media hora. O dígame cuánto llueve en la media hora en que más llueve con datos totalizados cada 15 minutos. ¿Ya? Recuerden que esto es en promedio. Hay una variabilidad en torno a esto. Aquí también hay una variabilidad que va desde 1 hasta 1,37. Estos son los promedios globales. ¿Ok? Pero ustedes ven básicamente que los datos colapsan y se obtiene una curva bastante clara. Si asumimos que un 1% de error ya es despreciable, ahí está el 1%, eso sería 1,01 y eso es 2, 3, 4, 5, 6. Eso significa que, por ejemplo, con el trabajo de Patricio anterior, cuando tratamos de saber cuánto llovía en la hora en que más llovía con datos cada 10 minutos, esa es una razón de muestreo de 6, ¿no es cierto? Ya teníamos aún una subestimación, pero probablemente del orden del 1% nomás. ¿Okay? Y finalmente, para terminar, este es el análisis espacial de esas 809 estaciones. Y aquí hay un montón de definiciones distintas. Y aquí están los SAF promedio, que son los que muestro aquí, y aquí están los SAF máximos para cada estación. Y en ambos casos, a pesar de que los datos no son tan claros, los mapitas a mí me dan a entender que esto sí se agrupa espacialmente. Hay, como se llama, dicen en inglés, ¿no es cierto? Hay clusters espaciales, en el sentido que hay ubicaciones que tienden a tener factores de corrección más altos que otras ubicaciones. Evidentemente, estos no son mapas aleatorios en que haya valores mezclados. Hay lugares donde todo se pone más rojo y cada vez más rojo, y hay lugares en que todo se pone más verde o cada vez más verde, lo cual indica que sí hay una tendencia espacial para este factor de corrección de la subestimación de lluvia. Y para finalizar aquí, básicamente en la conclusión de este trabajo, bueno, encontramos básicamente lo mismo que Patricio, en el sentido de que recuerden que él había encontrado 1,12 en vez de 1,13, pero el 1% de diferencia, por supuesto, porque él usó datos cada 10 minutos. Así que aquí todo es consistente. ¿Ya? Saber el valor medio no es suficiente. Conocer solamente el valor medio no es suficiente porque la variabilidad es demasiado grande. Hay que tratar de incorporar esa variabilidad de alguna forma para saber por qué en algunos lugares en promedio es más bien 1,2 y en otros lugares es más bien 1,1, porque igual esa diferencia de un 10% no deja de ser desde el punto de vista ingenieril. Y finalmente sí, se ve que hay una estructura espacial. Se ve que hay una estructura espacial y obviamente el próximo paso aquí es tratar de entenderla. Eso sería lo que les tenía para hoy. Perfecto, muchas gracias, profesor. Muy buena presentación. Interesante, igual ver de que de cierta forma todas las obras hidráulicas que están allá afuera en realidad están estimadas para periodo de retorno considerablemente menor. Así es. Bueno, chicos, como bien dijo el profesor, la idea es que ahora puedan hacer sus preguntas a través del chat para que nos podamos ordenar de la mejor forma posible, y le doy el paso a Maximiliano para que pueda hacer las preguntas. Sí, gracias Marcelo, muchas gracias profesor por la presentación. Yo tengo aquí una pregunta de Ignacio Toro, que pregunta, bueno, primero dice excelente presentación. Dice, como otro aspecto positivo del uso de Partial Duration Series, también se recomienda para zonas donde existen pocos registros, con el supuesto de que un buen ajuste de los periodos de retorno bajos permitiría una mejor extrapolación de los TR altos, en comparación al enfoque de máximos anuales, donde extrapolar con 8 o 15 datos no es lo mejor. Pero dice, con respecto a este método, ¿no existe un sesgo al asumir una distribución tipo Poisson versus la posibilidad de evaluar varias más, entre paréntesis, criterio de mejor ajuste? Entiendo que para hacer esto último se debería aplicar una transformación de los ARI a los periodos de retorno y luego hacer el respectivo análisis de frecuencia. Por lo que no es directo, ¿qué nos podría recomendar? ¿O basta con usar Poisson? Yo me salté demasiado rápido esa parte de la presentación y probablemente sería una buena idea volver a esa transparencia. ¿Qué me cuesta? Es cosa de cliquear nomás. No es como antes que había que cambiar el carrito con las diapositivas. Ya. Lo que yo dije respecto... A ver, aquí se me andó bloqueando la cosa un poco. No, ahí está. Lo que yo dije acá no es que haya que usar una distribución Poisson. Lo que pasa es que qué tan distinto para una cierta magnitud
qué tan distinto sea el periodo de retorno obtenido para máximos anuales con el ARI, que es el periodo de retorno obtenido para duración parcial, qué tan diferentes son estos, ¿ya? Depende de cada lugar, depende de cómo se den las cosas en el tiempo, porque básicamente depende de la probabilidad que en un cierto año haya más eventos grandes, ¿no es cierto?, que queden tapados por el máximo de ese año. ¿Ya? Y eso, por supuesto, depende realmente de cómo ocurren las cosas en cada lugar. Si tú asumes que las cosas ocurren siguiendo un proceso Poisson, no estoy diciendo cuando haces el análisis de frecuencia, si tú asumes que los eventos de precipitación en este caso tienen la misma probabilidad de ocurrencia en el tiempo en cualquier momento del año, lo cual es falso, por supuesto, porque la lluvia tiene estacionalidad. ¿Ya? Pero si tú asumes eso y asumes que son eventos lo suficientemente grandes como para que esa probabilidad sea pequeña para un periodo corto, diario, por ejemplo, entonces esta sería la correspondencia entre periodo de retorno obtenido de máximos anuales y periodo de retorno obtenido para duración parcial. Pero recuerden, yo recién di un ejemplo para el Biobío, eran caudales, no eran precipitaciones, en que este gallo era 1,2 y este otro era 0,4, lo cual no sigue esta ley, ¿ya? Por lo tanto, en general, yo no puedo hacer algo con máximos anuales y luego encontrar automáticamente el valor para duración parcial. La única manera de saber cuánto vale la razón entre estos dos es haciendo los dos análisis por separado y comparando, ¿ya? Esta tablita y la típica ecuación que aparece en los libros de hidrología, por supuesto, si no hay ecuaciones no es ingeniería, todo tiene que ser complicado, sino con hartas letras griegas para marearle la perdida a todo el mundo. Básicamente, cuando se hace esa equivalencia, parte de un supuesto teórico. Y ese supuesto teórico es que el proceso que se está modelando es un proceso tipo Poisson. Ahora, volviendo a la pregunta. Yo diría que sí. Cuando tú tienes pocos datos, esa otra, por ejemplo, la práctica inglesa, aquí estoy dando práctica ingenieril, los manuales ingenieril en Inglaterra, cuando tienes menos de 20 años, definitivamente te forzan a que tú uses o bien la serie de excedencias anuales, que es una serie de duración parcial, en la cual tú tomas tantos datos como hay años, pero no trabajas con los máximos anuales, sino que tenéis 18 años de datos y lo que hace es buscar las 18 crecidas más grandes o las 18 lluvias más grandes para duración 2 horas, y que estáis trabajando con lluvias de 2 horas, ¿ya? Sacan las 18 más grandes de esos 18 años, sabiendo que en algunos años a lo mejor van a proporcionar 3 eventos y van a haber otros años que no van a proporcionar ninguno, ¿ya? La extrapolación a periodos de retorno más altos es una cosa más complicada. Es una cosa más complicada porque teóricamente tú puedes jugar todos los juegos que quieras. Y eso es lo que hacemos la mayoría de la gente, la mayoría de los libros, lamentablemente. Pero aquí hay cosas más importantes que son las que no discutí. Cuando tú usas máximos anuales, tú básicamente incorporas eventos rascas en tu muestra. ¿Por qué? Porque te estás forzando a escoger un evento por año, aunque en ese año no haya pasado nada relevante. Entonces, mira bien qué estás diciendo. Me voy a dedicar a estudiar los eventos realmente grandes de crecida. Me voy a dedicar a estudiar los eventos realmente grandes de cuánto puede llover en Concepción en las 2 horas en que más llueve. Pero después, voy a sacar el evento máximo de cada año. Oye, pero si este año no llovió nada, por las 2 horas es súper rasca. No, pero es que aquí hay una, ¿cómo se dice esto? Vital. Se me olvida el español. Hay una contradicción vital. Estáis diciendo que vais a analizar los eventos más grandes y después te forzáis por usar el máximo anual a meter eventos rasca. ¿Qué pasa cuando tú metes eventos mediocres? Pasan varias cosas. Visualmente, en primer lugar, tienes una cola chica. Tienes que tener una distribución con 2 colas, porque tenéis esos eventos rasquitas, que son la primera barra en este ejemplo que tengo acá. Eso te agrega una dispersión artificial en tu muestra. Estáis midiendo eventos chicos que no tienen pito que tocar. Y eso causa un efecto extraño, porque esos eventos chicos, tú tomáis el más chico de todo y lo cambiáis, y te va a cambiar la desviación estándar de la distribución que estáis ajustando, y te va a cambiar la estimación del valor con periodo de retorno a 100 años. O sea, tú tomas el valor más chico de lo que está aquí y le quitas 1000 CFS, ponle tú. Te cambia la desviación estándar, te cambian las 2 colas, por supuesto. Estáis sacando un valor chico, te va a también cambiar la cola del lado grande en el ajuste probabilístico, ¿ya? Y el problema con esto es que eso no debiera cambiar. ¿Por qué un cambio o un error en el evento más pequeño tendría que afectar la estimación del evento más grande? Teóricamente sí, porque teóricamente todos estos eventos se distribuyen idéntica e independientemente y provienen de una log Pearson 3.
dicen los hidrólogos, los que hablan directo con Dios. Pero en los hechos, por supuesto, eso es una mentira. Geofísicamente eso no es verdad. En Concepción, los eventos que causan lluvias de 2 horas rasca no son los mismos tipos de eventos que los que causan lluvias de 2 horas realmente extremas. Y con los caudales pasa exactamente lo mismo. ¿Ya? Así que ahí hay un problema de fondo realmente. Así que yo creo que sí, cuando tú usas esto y te obligas, porque mira acá, ¿qué tengo aquí? Aquí tengo lluvia para 6 horas en Concepción. Tengo solamente 24 años de datos y aquí estoy mostrando los 96 valores máximos. Duración parcial. No hay una cola a la izquierda, por supuesto que no, pues si estoy solamente considerando los 96 más grandes, no hay eventos rasca. ¿Por qué? Y la distribución, cuando yo ajusto esta distribución, no se ve afectada por los valores rasca, porque no hay valores rascas en esta muestra. Aquí están los 96 eventos más grandes de esos 24 años. No te gustan 96, usa 72. No te gusta 72, usa 48. Ahí hay toda una literatura estadística que no me voy a meter, eso es más complicado, ¿ya? Pero aquí simplemente no hay ninguna tormenta en que llovió menos de 32,1 milímetros en 6 horas, ¿ya? Así que esa es la gracia de usar duración parcial. Perfecto, muchas gracias, profesor. Tenemos más preguntas. Aquí Nicolás Jiménez pregunta si han realizado alguna estimación particular del sesgo que se produce en la estimación de precipitaciones extremas para el norte de Chile con metodología MOP, donde la data es todavía más escasa por la existencia de años completamente secos. No, no hemos hecho, nunca hicimos nada en el norte, nunca hicimos nada realmente. En ese proyecto FONDEF tenía 2 patas grandes. La primera, que se cumplió a cabalidad, era hacer este software para permitir digitalizar, ¿ya? No sé si la Dirección Meteorológica de Chile está haciendo algo con el software, no sé si está haciendo algo en el escáner, compramos un escáner impecable así con una resolución sumamente alta. No lo sé. Yo me vine, la verdad, yo me aburrí de golpear puertas en Chile para tratar de que alguien tomara en cuenta esto que les presenté de la subestimación gigantesca que tenemos en Chile. En Santiago la subestimación es menos que en Concepción. ¿Ya? A medida que vamos un poquito más para el sur, Concepción es el peor lugar y hay varios motivos por eso. Y a todo esto Pizarro, Roberto Pizarro, Universidad de Talca, también ha encontrado exactamente el mismo efecto. Creo que le llaman índice de agresividad de la lluvia, pero eso de cuánto puede llover en periodos cortos en Concepción es como, ¿ya? En el norte la cosa se pone interesante porque en el norte hay convección de repente. En el norte hay eventos convectivos. Y eso indica que probablemente la subestimación por usar datos horarios podría ser mayor que en Concepción y que en Santiago. Por otra parte, en el norte hay muy pocos eventos, por lo tanto, ese de enfocarse solamente en las 4 tormentas más grandes, eso probablemente no va a tener ningún efecto. Recuerden que Santiago ya tenía muy poco efecto, ese sesgo por no considerar todas las tormentas. Muy buena la pregunta en todo caso, Nicolás. Alguien tiene que hacerlo esto, alguien tiene que ponerle el cascabel al gato una vez por todas en Chile. Así esto es, no digan que dije esto, pero yo en las conversaciones que tuve algunas veces eran kafkianas. Una vez, la mayor parte de la gente no me entendía. Esto que yo les hago presentar, la mayor parte de la gente no me entendía. Una vez una persona del MOP, una mujer, me entendió y me quedó mirando y me dijo, wow, me dijo, pero esto entonces explica por qué cada vez que inauguramos cualquier proyecto que sabemos que está bien, lo verificamos, miramos todos los cálculos, que sabemos que fue bien hecho, bien siguiendo lo que dice el manual de carretera, por eso se inunda todo. Y después de eso vino la segunda sorpresa. Chuta, dijo. Pero entonces, para que los proyectos realmente solamente fallaran una vez cada 25, 50 o 100, como Dios manda, tendríamos que invertir mucho más, saldrían mucho más caro todos los proyectos. ¿Ya? Hasta ahí nomás llegó esa conversación, porque cuando te dicen eso, ¿qué haces? Porque supone que tú como ingeniero, tu rol es, oye, cuando te piden diseñar algo para 25 años, a lo mejor falla la semana después que se inaugura. Eso ya es un acto de Dios, ¿cierto? Pero si ese proyecto queda ahí por 200 años y después de 200 años falló 7 veces, quiere decir que sí, pues la chuntaste bastante bien a tu periodo de retorno inicial de 25 años. Pero aquí no estamos hablando de eso, aquí estamos hablando que diseñáis para 100 y falla una vez cada 4. Y cuando diseñas para 10 en Concepción, falla una vez cada 9 meses, 11 veces. La frecuencia de falla es como 11 veces mayor, entre 11 y 12 veces mayor. Por lo tanto, estamos garrafalmente mal, digamos. Perfecto. Tenemos una última pregunta y luego un comentario también. Aquí Waldo Lavados pregunta, bueno, primero, excelente presentación, también hace ese comentario y después dice, ¿cómo enfocaría la determinación de curvas IDF en lugares que solo se tienen máximos en 24 horas y si las metodologías de desagregación son válidas?
Yo diría que sí. La experiencia que yo tengo en Chile utilizando eso, ya ni me acuerdo cómo se llama, esos factores de corrección de Varas y Sánchez, esas tablitas, ¿no es cierto?, que después también aparecieron en el manual de carretera. Esa metodología en general funciona bastante bien, ¿ya? El único problema, por supuesto, es que para que funcione bien, los valores originales IDF o PDF que se usaron tienen que ser los correctos. Entonces ahí hay un problema. Pero yo en Chile sí, como son muy pocas las estaciones pluviográficas, lo que yo haría sería calcular estos factores de corrección en todas las estaciones pluviográficas y básicamente después haría las proporciones con respecto a la lluvia de 24 horas, ¿no es cierto?, de las distintas lluvias, viendo la variabilidad, por supuesto, viendo si es que hay un comportamiento, tal como lo que hice aquí, viendo si es que hay un comportamiento espacial a medida que voy para el sur, a lo mejor tiende a disminuir, aumentar, etcétera, y luego trataría de mapear ese comportamiento y usaría esos métodos con esos factores, digamos, el factor de duración, el factor de frecuencia, etcétera. Son métodos que en general a nivel ingenieril no introducen un error más allá de un par de por ciento. Y eso cuando tú diseñas está bien. Un error de un 3, de un 5%, incluso en ingeniería hidráulica no es nada. Ese es el error hidrológico. Recuerda que después tú diseñas, ¿no es cierto? Te da una alcantarilla de 63,4 centímetros y tú no vayas al negocio, oiga, vengo a comprar una alcantarilla de fierro corrugado a 63,4 centímetros, te quedan mirando y usted es tonto. Hay 50 y 75. Ya, pues démela de 75, ¿correcto? Por lo tanto, ese tipo de error no importa. Lo que sí importa son los otros errores que yo mencioné. Cuando tú dices que algo va a fallar una vez cada 100 y al final, ¿no es cierto?, el valor real es 45% mayor y falla una vez cada 3,8. Bueno, y antes de darle el paso a Marcelo, también aquí un comentario de Ignacio Godoy, que solamente anecdótico, que para su memoria a título, imagino que usó los datos de los programas de Concepción y el Pluvio Reader que desarrolló Andy y que también vio sus estimaciones de las curvas entre un 10 y un 26%. Perfecto. Y eso, evidentemente, como lo hizo usando todos los valores, no sé si incorporar el efecto de las tormentas también. Bueno, la lectura manual, sí. Sí, lo leo yo mismo aquí. Andrés Burboa dice, como dato adicional, al desarrollar Pluvio Río se observó que solamente en la lectura de la información habían diferencias promedio de un 25% entre el software Pluvio Reader y la lectura manual, que es muy, muy complicado realmente leer manualmente pluviograma. Y eso es totalmente de acuerdo. Pero ese error, no sé si es un sesgo negativo, no sé si es un sesgo positivo, ese es un error ya, no sé si será un error sistemático, digamos. Tal vez lo sea, pero no he visto estudios que apunten a eso, excepto lo que hizo Andrés. ¿Ya? La experiencia que yo tengo al haber hecho lo mismo que en Chile, pero para los datos de Suiza, que sabemos que son buenos datos, es que básicamente los valores de subestimación que estamos encontrando en Chile al final no dependen del hecho que tengamos rollos de papel en vez de datos digitales. Dependen más bien de esos dos mecanismos que traté de explicar. Perfecto. Y que espero que lo haya explicado bien, si no, perdí mi tiempo aquí. No, Y de el de todas ustedes. formas, se entendió bastante bien. Muchas gracias, profesor. Bueno, gracias a todos por sus preguntas. También aprovecho de agradecer nuevamente al profesor por su presentación, tanto por parte de la YPN como personalmente también. Ha sido un momento muy provechoso para todos nosotros. Y al mismo tiempo aprovecho de alentar a todos ustedes para que conversemos de estas cosas dentro del rubro, para que el día de mañana, en un futuro, podamos hacer las cosas bien, acá en Chile y también en todas partes. Entonces, bueno, nuevamente agradecimiento al profesor y aprovecho de comentarles de que el día de mañana a las 8 a.m. Va a haber un webinar de la IHR que de cierta forma van a hablar de la mejor manera para abordar la escritura de un paper. Sí, Entonces, de repente Marcelo, ahí... ¿Ah? disculpa, que profesor, si puede dejar de compartir para yo compartir pantalla, es cortito, tenemos que hacer un anuncio de un evento de mañana. Perfecto. Genial. Ahí Max me va a apoyar con el afiche del paper, o sea, perdón, del webinar. Entonces, de repente, si alguno de ustedes está pensando en escribir un paper o está escribiendo un paper o va a escribir un paper, es muy bueno. Yo asistí hace unos meses atrás a algo parecido a esto y te dan muy buenos tips. Así que, Conozco a 3 de esos 4. sí. Otra cosa que les quería decir antes de irme aquí, y la Ujú. verdad es que no sé suficiente de ciencias atmosféricas como para saber si podría ocurrir o no,
pero si en Chile llegasen a aumentar los eventos convectivos por culpa del cambio climático, olvídense, pues, ahí estamos en otro modo. El año pasado, en junio, donde yo vivo, en 3 horas y media cayeron 12 pulgadas de agua. Cayeron 300 milímetros de agua en 3 horas y media. Y según las curvas IDF de acá, eso debiera pasar una vez cada 70.000 años, creo, algo por el estilo, pero por supuesto no es cierto, pasa mucho más que eso, y hay una serie de otros enredos, digamos, que mencionar, pero cuando hay lluvia convectiva, realmente ahí sí que la cosa se pone peluda. Un gusto hablar con ustedes, chicos. Muchas gracias, profesor. Que esté muy bien. Y le invitamos también a todos a revisar nuestro Instagram, LinkedIn y Facebook, que van a estar las grabaciones de esta charla y de todas las anteriores. Sí, ahí va a estar, en el Instagram y en Facebook también. Que estén muy bien. Buen casi fin de semana para todos. Ya, pues, muchos saludos particulares a mis exalumnos que están por ahí metidos, los veo a varios ahí en el listado. Chao, chao, que estén bien. Chao, chao.